La tercera legión, los hijos del emperador, se pueden definir de varias maneras y su tragedia no es un secreto para nadie. Pero en caso que mi querido explorador en busca de conocimiento no lo sepa, pues hay una frase que define perfectamente a toda la legión, tanto por su decadencia como sus momentos de gloria. Hay una tragedia en la imperfección que solían relatar los antiguos filósofos. Está condenada a fracasar, a volverse imperfecta. Cuanto más se le intenta aferrar, más imperfecta se vuelve. Las caídas de todos los que volvieron contra nosotros son todas amargas tragedias por derecho propio. Pero la caída de los hijos del emperador es una tragedia en el sentido más grande y antiguo del término. Su tragedia no es que cayeran desde la perfección, sino que nunca estuvo en su poder alcanzarla, pues siempre fueron seres incompletos y rotos. Perseguían una luz distante que siempre estaría fuera de su alcance, y en su búsqueda se hundieron, tanto que la imperfecta magnificencia que tanto esfuerzo habían logrado se pudriría en nuestro recuerdo. Los fallos estaban ahí, mis señores. Siempre estuvieron ahí. Estuvimos ciegos a ellos. Ahora debemos ver tanto la gloria que fue como la ruina en la que se convirtieron. Tenemos ese deber. Los hijos del emperador fueron la única legión que portó el nombre del emperador y su estandarte personal, la gran Áquila Palatina, que les fue concedida por su propia mano. Pocos fueron tan honrados entre las legiones de marines espaciales, y encima tuvieron tan escasos motivos para traicionar a un padre. Nadie más que ellos. El orgullo les consumió, y el deseo los devoró. Eran la encarnación de lo que el emperador quería que fuesen las legiones astartes. Nobles en acción y en aspecto, excelentes en todo, fuertes, civilizados, firmes de propósito, y encima, por encima de cualquier cosa, leales hasta la médula. Desde esta cima descendieron en traición, hasta ser las criaturas más bajas y viles, esclavizadas únicamente por el orgullo y consumidas por el deseo, que ningún poder natural podrá nunca satisfacer. Pero para empezar, ¿cómo terminaron decayendo tan bajo los queridos hijos del emperador? Pues como ya es costumbre, sus orígenes datan de las guerras de unificación. Ya saben, las guerras que manejó el emperador con los guerreros trueno para unificar a toda Terra. Estos fueron creados al mismo tiempo que muchas de sus legiones hermanas, y muchos de sus reclutas procedían de cortes y poblaciones vasallas hereditarias de Europa. Los nobles de Europa básicamente seleccionaron a los mejores de sus jóvenes y los ofrecieron al emperador como tributo y penitencia por su anterior desafío, tras su sistemática humillación en batallas a manos de los regimientos de guerreros trueno. Básicamente sus filas eran compuestas por nobles y primogénitos de casas ostentosas, y pocos después se expandió a las demás casas nobles de Terra. La marca de la semilla genética de la legión y su acondicionamiento producían guerreros con físicos finamente esculpidos, un porte noble y procesos de pensamiento bien controlados, con tendencias psicológicas inclinadas hacia el logro personal y la competencia, para demostrar la superioridad individual. La única anormalidad, por así decirlo, registrada fue la ocasional incidencia al albinismo y un cambio de color del iris al violeta, en alguno de los reclutas, claro está. Esto hizo que más de alguno percibiera a esta legión como semidioses hechos carne y revestidos de acero, y claro, decorados con relámpagos. En estas primeras guerras, el deber de la tercera legión fue usada para apoyar las acciones de la naciente Guardia Imperial, en muchas ocasiones para dirigirlo directamente en combate. Coordinar y dirigir las tropas menores parecía algo natural para la tercera legión,
tenían una profunda habilidad para entender los puntos fuertes y los múltiples puntos débiles de los diversos ejércitos al servicio del emperador. Y bebían de las largas tradiciones de las aristocracias militares de Terra para dirigir con seguridad y propósito. Por ejemplo, la liquidación antártica está registrada como una victoria del grupo del ejército Antilles, pero en realidad cualquier análisis detallado del conflicto revela que fue la Tercera Legión quien esculpió las tácticas y estrategias de la campaña y la llevó hasta su exitoso final. Los ejemplos son numerosos, y en todos ellos la Tercera Legión demostró su soberbia habilidad para ejecutar y superar la intención y expectativas de su emperador en la guerra. Y debido a esto el mismo emperador vio gracia en estos, y en más de una ocasión usó a varios capitanes y miembros destacados como portaestandartes y portavoces, hasta incluso llegaron a ser consejeros cercanos del emperador, en situaciones de peligro absoluto, acción y responsabilidad. Esto básicamente llenó de orgullo a la legión, portando el estandarte de la águila palatina, del emperador. Los miembros de la Tercera Legión acompañaban a las misiones diplomáticas y a los estandartes, y dirigían básicamente a los ejércitos de los recién conquistados como instrumentos de la voluntad y del juicio del emperador, si era necesario, claro está. La visión del símbolo del emperador en manos de unos guerreros favoritos era suficiente para convencer a muchos nuevos aliados vacilantes en la línea del frente. Estos portaestandartes coloreaban su armadura con laca púrpura imperial, en señal de su rango y su misión, que en parte dio origen al color representativo de la legión. Cuando las guerras de la unificación trascendieron los límites de Terra, la pacificación de los cultos genéticos de la Luna y el Pacto de Marte permitieron al emperador producir y equipar a nuevos marines espaciales a un ritmo sin precedentes. Aquí las legiones empezaron a expandirse para cubrir las necesidades bélicas que surgían en torno a las estrellas. Pero fue aquí cuando ocurrió la llamada crisis de la semilla genética. Pues cuando los selenitas de la Luna recibieron las semillas genéticas, según el Administratum, la nave se estrelló, pero también se dice que fueron destruidas por una facción que se resistía al imperio, y dispararon directamente a la nave. Tomen la versión que más sentido les haga, pero para mí la nave se estrelló sin más. Al inicio de la crisis de la semilla genética se pensó, oye, tenemos las glándulas progenoides de los miembros caídos de la tercera, y contamos con una pequeña reserva en Terra. Eso serviría para reponer las reservas. Pero el problema ya se encontraba bastante profundo, ya que en varias de las reservas de emergencia en Terra estaban infectadas. La causa era totalmente desconocida. Algunos especulaban con una infección artificial por parte de Xenos, pero a estas alturas no importaba. El genio del emperador tuvo que intervenir para detener la infección. Muchas legiones perdieron sus reservas de emergencia, pero la semilla de la Tercera Legión se perdió por completo y empezaron a morir. Mientras otras legiones crecían de tamaño y acumulaban gloria a medida que la Gran Cruzada avanzaba, la Tercera Legión se marchitó. La única forma que tenían de reemplazar pérdidas necesarias era cosechar las glándulas progenoides de sus muertos. Sin el primarca, la legión iba a perder mucho más. El emperador y sus geno-artesanos solían reconstruir las reservas de semilla genética con dolorosa lentitud. Mientras el proceso de reconstrucción avanzaba, lentamente la fuerza de la Tercera Legión se reducía con cada batalla. Se hizo evidente que la tercera habría quedado muy por debajo del mínimo efectivo de fuerzas, mucho antes de que sus reservas de semilla genética fuesen restablecidas. La perdición de la legión era inevitable. Para suerte de la legión, ya que ya sea por sabiduría del emperador o la casualidad y el azar, la Gran Cruzada llegó al planeta de Shimos, y justo a tiempo, pues las últimas batallas que la tercera intentó provocaron grandes pérdidas, tan grandes como que solo habían 200 guerreros cuando encontraron a Fulgrim. El planeta de Shimos era un mundo grisáceo, tanto cielo como superficie, y encima era un planeta el cual había sido saqueado hasta las últimas. Los recursos eran tan escasos que los enfermos y discapacitados, incluso hasta huérfanos,
se dejaban de lado para no gastar recursos valiosos en ellos. Si no mataron a Fulgrim desde el momento en el que llegó al planeta, es porque les pareció un bebé muy bello y lo conservaron. En este apagado mundo, el primarca Fulgrim creció y alcanzó una posición de poder muy elevada. El propio Fulgrim era de piel pálida y huesos finos, como algún antiguo modelo de Gracia encarnada. Un cabello ceniciento enmarcaba un rostro apuesto y unos ojos violetas iluminados por una chispa de deleite. En la guerra, el pensamiento, las artes y la creación, él destacaba sin esfuerzo alguno. Tal era su belleza que se casó múltiples veces con varias mujeres de gran belleza, pero esos son solo detalles, pues el hecho más significativo es que el Fulgrim se convirtió en un faro de esperanza en medio de la consumida existencia del pueblo de Chimos. Su presencia había impulsado un resurgimiento de la artesanía, el arte y el refinamiento intelectual, y mediante el esfuerzo de su intelecto y sus logros, claro está, había detenido el retroceso de este mísero mundo y le había marcado un rumbo que, si bien no lo llevaba a la grandeza, al menos sí a una mejora de su suerte. Creciendo en suelo rocoso, esta inspiración nunca alcanzaría grandes cotas, pero la voluntad que inspiraba a Fulgrim era grande. La reunión con el Imperio fue cálida, padre e hijo se reunieron, y Chemos se unió al Imperio, voluntaria y rápidamente. Pronto el emperador dio el control de su legión a Fulgrim. Su encuentro fue conmovedor. 200 hombres con el orgullo en alto se presentaron ante su primarca, portando cada uno los estandartes de su propio grupo, incluso algunos sujetando los estandartes de aquellos que hacían falta. ¿Vio acaso Fulgrim un eco del esfuerzo de Chemos en sus hijos genéticos sobrevivientes? No podemos saberlo, pero en ese momento se arrodilló ante su legión. Cuando se levantó, les habló, dirigiéndose a sus hijos genéticos, de su destino, de cómo debían de desembarazarse de los infortunios del pasado y alzarse hasta grados a los que otros no se atreverían. Sois los elegidos del emperador, sus heraldos, sus guerreros, sus hijos, pues esto es solo el principio. Tras el conmovedor discurso que Fulgrim pronunció, el emperador se conmovió y nombró a la tercera legión oficialmente como los hijos del emperador, y les decoró con el Águila Palatina, el sello oficial del emperador. Aunque hay unos datos que suelen ser controversiales, o mejor dicho, contradictorios con respecto a la condecoración del Águila Palatina, pues se supone que fue antes. De hecho, creo que tengo un cebolcráneo aquí con estos datos. Déjenme traerlo por un momento. A ver... aquí está. Fue tras la traición de Proximana cuando se concedió a la Tercera Legión el derecho exclusivo de portar el Aquila Palatina, el estandarte personal del emperador, en su propia heráldica. Este honor fue comprado con la sangre del 16º grupo de la Tercera Legión, asignada a las ceremonias de sumisión de Próxima y a la Guardia de Honor del Emperador, que luchó y murió hasta el último hombre junto a la Legio Custodes, sin ceder terreno cuando se produjo un ataque sorpresa rebelde en la plaza ceremonial. Gracias a su sacrificio el emperador, que había quedado herido por el uso de un arma de vórtice, un arma con capacidad destructiva de un agujero negro, consiguió el tiempo suficiente para recuperarse y abrirse camino fuera de la trampa. En reconocimiento de este acto, el estandarte de la Aquila Palatina, por el que tan ferozmente lucharon aquel día, les fue entregado por la mano del propio emperador, para que fuese su reliquia para siempre, junto con el derecho de terminar la revuelta de Próxima mediante exterminatus y así cobrarse la sangre derramada. Estos datos hacen pensar comúnmente que se trata de una contradicción y culpan al Administratum de este error. Pero más que un error de lógica, considero que es un fallo en aclarar los hechos, dado que los datos que tengo indican que la 16ª obtuvo el honor de portar este honor, y cuando se reunieron con Fulgrim, el emperador decidió definitivamente honrar a su hijo con este honor a toda su legión, aunque solo es una teoría y ya, pueden sacar sus propias conclusiones sin ningún problema. Lo importante aquí es que los legionarios que vinieron después del reencuentro con su primarca no presentaron anomalías.
La mayoría, como es de esperarse, vinieron directamente de Chimos, aunque el Consejo de Guerra iba en contra de ello. Al final fue útil, lograron permanecer sin problemas. La cruzada avanzó y los hijos del emperador fueron puestos por más o menos una década debajo de las órdenes de Horus y los lobos lunares. Durante este tiempo Fulgrim aprendió lo que era ser un hijo de su padre, y reformó a sus filas con miembros de Chimos, y por un tiempo así fue, pero tuvo que desistir y aceptar a los hijos de Terra. Los nobles de Europa llenaron nuevamente sus filas, y aún así eran un pequeño capítulo apenas sostenible. Aún eran un vestigio roto en comparación con otras legiones. Mientras que los ultramarines ya habían sido los primeros en superar la marca de los 100.000 marines espaciales, y junto a ellos los puños imperiales y los lobos lunares tenían números suficientes para llevar a cabo múltiples campañas por sí solos. Incluso la 20ª Legión, a pesar de su juventud y de carecer aún de su primarca, tenía más tropas listas para el combate. El lazo de hermandad y confianza forjado en combate entre Fulgrim y Horus, a pesar de lo distintos que eran, se volvió irrompible. Del mismo modo, sus legiones se acercaron entre sí, puesto que, al ser tan distintas en temperamento, pero tener el mismo nivel de habilidad, tanto las legiones como sus primarcas parecían complementarse mutuamente. Donde Horus era rápido e intuitivo, Fulgrim era paciente y considerado. Donde los lobos lunares eran directos y brutales, los hijos del emperador eran flexibles y sutiles. Cuando finalmente los hijos del emperador se separaron para luchar por sí solos, se habían convertido en hermanos juramentados de los lobos lunares. Fue un lazo que la traición retorcería un día hasta convertirlo en una cadena que atraparía sus almas. El orgullo herido de Fulgrim decidió alejarse de su hermano, cuando su nave, el orgullo del emperador, tenía un número que no conseguía llenar su totalidad, y la 28ª flota expedicionaria de la Gran Cruzada decidió acompañarlo. Había más soldados normales que astartes, y aún así salieron a la conquista de su primer mundo. Diplomáticos que adquirieron varios planetas, pues su primera victoria fue decisiva. Se mantuvieron en esa misma raya diplomática hasta que llegó el anhelado momento de que por fin poder llamarse Legión. No se detuvieron y empezaron a ser maestros. Cuando otra legión destacaba en algún detalle de guerra, los hijos del emperador dedicarían a aprender esas mismas habilidades. Se entregaban por completo a su entrenamiento y estudio, permitiendo que las consumiera hasta lograr la maestría. Una vez dominado un método, este sería evaluado y refinado hasta el extremo máximo. Pero incluso la más noble de las intenciones puede llegar a corromperse, si no se controla a tiempo más que todo. Esta compulsión permitió a Fulgrim mostrar su famosa sonrisa en el Consejo de Espadas, que siguió a la destrucción del Imperio Orco de Mirga, cuando Robute Guilliman comentó a la cámara de que los hijos del emperador habían aplicado sus doctrinas de contraataque mejor incluso que los propios ultramarines en la batalla. Pero en este tiempo debo de resaltar otra cosa más importante, lo cual sería la gran amistad que la tercera y la 10ª legión tenían entre ellos. La Gorgona Ferrus Manus y el Fénix Fulgrim eran amigos muy cercanos. Literalmente ambos llegaron a forjar armas el uno para el otro. Fulgrim forjaría rompeforjas y Ferrus crearía lo que sería la espada llameante Filo de Fuego. Esta amistad es importante, pues ambos tenían visiones similares de la perfección, uno a través de la fuerza y el otro a través del refinamiento constante. Tan admirables como puedan parecer tales prácticas, estas tenían un precio. Aunque su conducta era ejemplar, en algún momento el orgullo y el resentimiento contaminaron la nobleza. La única medida del éxito es compararse con otros. Cuando otra legión era honrada, se dice que ellos se lo tomaban al mismo tiempo como un estímulo para mejorar y como una herida en su orgullo. Cuando no lograban alcanzar la calidad de otros, surgía envidia. Cuando sí alcanzaban la excelencia, aparecía el desprecio hacia aquellos a los que habían superado. Y sin importar lo alto que llegasen, ni lo mucho que triunfasen, nunca era suficiente. Los logros del pasado estaban muertos para ellos. Su hambre de perfección no tenía límite, y nunca podía quedar satisfecha. Las atrocidades que vendrían después
demuestran esta afirmación, pero las señales estaban ahí desde mucho antes de que cayesen. Este dato me parece muy curioso, ya que casi parece que me están tratando de decir o indicar que el Fénix podría haber caído sin necesidad de que la espada que encontró en el planeta de los Lair hubiera caído en sus manos. Que si no sabes a qué me refiero, entonces escúchame con detenimiento. Verás, los Lair eran una especie de senos parecida a los reptiles, alejados de los humanoides. Al igual que los hijos del emperador, los Lair ponían por encima de todas las cosas la perfección en todas las facetas de la vida, tanto así que la genética de estos senos era modificada para ser el mejor en su función, ya sea un obrero o político. El primarca Fulgrim rechazó cualquier tipo de cooperación con los alienígenas, pues la doctrina imperial proclamaba que solo la humanidad es perfecta, que una raza alienígena osase compararse con sus ideales con la humanidad era una blasfemia en toda regla, y no merecía menos que la aniquilación. La cuestión aquí fue que los Lair eran adoradores del dios de los excesos, Slaanesh, el príncipe oscuro. Con la definitiva victoria de los dos hijos de Fulgrim, comenzó el desastre, pues Filo de Fuego, la espada que Ferrus Manus le entregó, fue reemplazado por una hoja, un solo filo, una espada Daemon, la cual se dice que fue corrompiendo la mente de Fulgrim, que a su vez empezó a corromper a sus hombres de confianza hasta llegar a corromper a todos aquellos en la línea de mando de la Legión. Así que la situación es clara, Fulgrim destruyó a los Lair, que provocó que Slaanesh postrara sus ojos ante Fulgrim, y el primarca no hizo nada para evitar que el dios del caos le siguiese viendo. Es más, diría que hasta le gustaba que tuviera la atención de ese mismo dios. Para los tiempos de la herejía de Horus, Fulgrim intentó razonar con Horus, intentando que su hermano y amigo entrase en razón, pero en vez de eso, fue Horus el que terminó usando la necesidad de Fulgrim de buscar la perfección para unirlo a la traición, y lo consiguió, más fácil de lo que parece. La posición de la mayor parte de la legión fue clave. Ellos se mantendrían leales al primarca, imitarían lo que sea para alcanzar la perfección, y los pocos que se mantuvieron leales al emperador fueron enviados a la atrocidad de Isban III. Aquí podemos empezar a destacar un par de nombres entre los hijos leales de los primarcas traidores, y quiero destacar en específico a dos: el capitán de la 10ª compañía, Saul Tarvitz, y el anciano de los ritos, Rillanor. La atrocidad de Isban III suponía ser algo sencillo, pero gracias al primero, Saul Tarvitz, lo que suponía ser un bombardeo por parte de los traidores a los leales terminó convirtiéndose en una batalla de desgaste, ya que Tarvitz logró advertirle a los leales que habían sido traicionados, y logró rescatar a varios de sus hermanos y primos leales, como es el caso del capitán Gabriel Loken y Tarik Targonan, que ya hablaremos de ellos cuando toque. Y como tal, para resaltar a Rillanor, este es un Dreadnought pues bastante poderoso y un cabrón bastante épico. Para que se hagan la idea, en un momento dado, en el futuro bastante lejano, el bueno de Rillanor prácticamente humilló de la forma más letal posible a Fulgrim, príncipe demonio. Pero ya hablaremos de eso cuando toque hablar de Rillanor, que vamos a ver cuando sacamos un video de él. Ustedes espérenlo tranquilos. Por los momentos destacaré que cuando la aberración de Isban III terminó, lo siguiente relevante fue la masacre de desembarco de Isban V, donde la legión caída del Fénix participó en primera fila, peleando contra sus más queridos amigos, los Manos de Hierro. Ferrus Manus combatió contra Fulgrim en duelo singular. Fue un duelo sangriento y bastante aberrante, el cual concluyó con la muerte de Ferrus Manus y con el exilio momentáneo de Fulgrim, ya que digamos que Fulgrim tuvo un momento de cordura, aunque no tardó nada en volver a abrazar la locura. Como tal, el papel de la legión en la herejía no fue muy favorecedora, pues de hecho perdieron toda su gloria, pues cada batalla en la que pudieron destacar terminaron yendo a lo estúpido sin ninguna planificación, sin nada clave que destacar. Lo más que podemos hablar de la legión es que su primarca Fulgrim ascendió al rango de príncipe demonio del caos, y lo curioso es que adoptó una imagen semejante a la de los Lair: 4 brazos, semejanza a la de una serpiente y un aspecto raro y retorcido.
Toda sombra de decencia entre los hijos del emperador había desaparecido para cuando la participación del asedio de Terra se dio. Aunque las otras legiones traidoras asaltaron el palacio imperial, los hijos del emperador se dedicaron a extender el terror por Terra, atacando a su población indefensa. Miles de ciudadanos fueron masacrados y obligados a crear infinitas variedades de drogas y estimulantes, mientras que otros innumerables más morían para dar a los legionarios placeres más crudos y directos. Y sus armaduras, como añadido, también cambiaron con ellos a partir de la herejía de Horus. Los hijos del emperador fueron repintando y redecorando sus armaduras, tanto para eclipsar a los otros legionarios y oficiales como para agradar a sus sentidos hiperdesarrollados por Slaanesh, adoptando colores como el rosa y el negro, o combinaciones brillantes, estridentes y contrastantes, y sensuales incluso diría yo. De esta forma, al final, se abandonó totalmente la antigua uniformidad cromática de los hijos del emperador, y no hay dos servoarmaduras iguales en toda la legión. Los emblemas de la garra alada adoptaron formas más crueles, o fueron abandonados en favor a los símbolos propios del culto del príncipe oscuro. Ahora bien, si debo de destacar algún otro personaje, tendría que ser a Fabius Bile, También conocido como el primogenitor o el señor de los clones, que antiguamente solo era llamado la Araña, es un marine apotecario miembro traidor. Él es responsable de las peores atrocidades cometidas por la Legión, ya que fue capaz de modificar la semilla genética de su legión con el fin de curarse a sí mismo y mejorar a sus hermanos, por ejemplo. Fue él el que creó a los llamados marines ruidosos que durante la ópera que terminó de radicalizar a los hijos del emperador, terminaron por multiplicarse. Y aparte de todo esto, también tiene entre sus logros la clonación de varios primarcas, desde el más puro Sanguinius hasta el architraidor Horus. Pero ninguno de estos resultó saliendo como se esperaba, pues el único clon que vivió fue el de Horus, pero no era ni la mitad de poderoso que este último. Pero del que sí consiguió ser verdaderamente exitoso fue el clon de Fulgrim, el cual era perfecto, una réplica exacta de antes de caer al caos. El mismo Fabius dijo que ese Fulgrim estaba destinado a caer y por eso lo cambió con el Necron Tracin el Infinito, por semilla genética sin corromper de su legión, y ahí se quedó todo. Luego también se puede destacar al campeón favorito de Slaanesh, Lucius, también llamado el Eterno. Lucius el Sempiterno es el campeón del dios del caos Slaanesh y uno de los lords comandantes de la legión traidora de los hijos del emperador. Lucius también es conocido como el ladrón de almas, el campeón de Fulgrim y el vástago de Chemos. Lucius ha sido bendecido por el príncipe de la oscuridad de tal forma que, cuando alguien le mata en combate, algo nada fácil de lograr, su asesino acabará por transformarse en Lucius si obtiene algún placer o satisfacción por su logro. Antes de ser este gran campeón era un arrogante de primera, insoportable, odiado entre sus hermanos, pero también respetado, pues su habilidad era muy fina, tanto así que en una ocasión venció a su primarca en duelo de espada. Por esta victoria Fulgrim le regaló la misma espada demoníaca que corrompió al primarca en primer lugar. De la semilla genética creo que ya hemos hablado bastante en su inicio. Como tal, daré un par de datos que son muy relevantes, a decir verdad. La semilla de los hijos del emperador fue quizás la más pura y estable de todas las legiones astartes, antes del estallido de la herejía, claro está. Solo los adolescentes con mejor físico eran escogidos para la implantación, así que la tasa de mutación de la semilla genética era cercana al 0%. Como los hijos del emperador perseguían la perfección, casi no había psíquicos en la legión, pues se consideraban un defecto a pesar de sus beneficios. Eso sí, con el pasar del tiempo fueron perdiendo la capacidad de usar su nodo catalepsiano, o sea, el órgano que les da el descanso en una parte de sus mentes, pues al estar expuestos a varios estímulos constantes, pues como que mucho uso no les darán. Y esta ha sido la legión de los hijos del emperador, fácilmente una de mis legiones favoritas, pues fue una de las primeras que yo conocí al entrar en el mundo de Warhammer 40.000. Al final terminé decantándome más por los ángeles sangrientos, pero bueno, ese es otro tema. Por los momentos, nos veremos hasta una siguiente investigación, la cual lo más seguro que ya esté disponible la encuesta para que vayan a ir a votar cuál será la siguiente legión traidora en ir a exponer.